centro y me muevo, digamos, de coordenada geográfica. Usted debe estar al corriente de este juicio político, impeachment, que se sigue contra el presidente Donald Trump, porque hay evidencia de actos impropios desde la Casa Blanca cuando Donald Trump le pidió al presidente Zelensky de Ucrania, pues que le ayudara en efecto a perseguir al hijo de Joe Biden, que fue el vicepresidente de Barack Obama, y hay que decir, hoy el candidato demócrata con mayores posibilidades. El escándalo es mayúscula, pero hoy tenemos una nueva pieza de información. Resulta que de Ucrania, el presidente Trump, al parecer, se movió para presionar a los líderes australianos, al primer ministro australiano por el teléfono, para pedirle que ayudara a quitarle crédito a la investigación del fiscal Mueller. Es decir, que no solamente en Ucrania habría utilizado sus influencias para manipular la justicia estadounidense, sino también lo habría hecho con el primer ministro de Australia. Tengo en la línea a Jesús Esquivel, pues para que documente y nos dé su análisis frente a este hecho que por lo que se ve era más un modus operandi que un hecho aislado. Jesús, ¿cómo estás? Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. De Ucrania a Australia, ¿qué está pasando en la Casa Blanca, Jesús? Pues mira, se están descubriendo poco a poco las acciones del presidente de los Estados Unidos, que hoy lo tienen en el banquillo de los acusados. Y más allá de lo que haya ocurrido con Australia en el caso de Russia Gate, lo que ya está en marcha es este proceso de investigación para de manera oficial en el Congreso pues hacerle el juicio político por el caso de Ucrania. Y es que también, si te das cuenta, en las últimas horas Trump ha estado pues iracundo, tratando de defenderse a como dé lugar, y me parece que incluso se está incriminando, porque en uno de sus mensajes en Twitter, tratando de desacreditar a los demócratas, te voy a leer lo que dice, y creo que le da más herramientas a Nancy Pelosi para seguir con este proceso. Dice, muy simple, estaba buscando luchar contra la corrupción y también porque Alemania, Francia y otros en la Unión Europea no hacen más por Ucrania. ¿Qué no es esto lo que siempre ha hecho Estados Unidos para dar más dinero a Ucrania y a otros países? Por otro lado, los Biden fueron muy corruptos. Está admitiendo nuevamente que estaba investigando el caso de los Biden con Ucrania, que ese es el argumento central de esta acusación contra Trump, buscar la injerencia de un país extranjero en un proceso electoral en Estados Unidos a su favor. Y Ahora, las cosas ya no le están resultando. Ricardo, déjame agregar algo rápidamente. Ya Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicano en el Senado, ha dicho que si se aprueba la resolución se va a llevar a cabo el juicio en la Cámara Alta. pero a ver, déjame añado, Jesús. A ver, puede haber sido un hecho aislado de lo de Ucrania. Yo hasta la semana pasada tenía la sensación de que ahí no había demasiada gasolina para incendiar el páramo. Pero si se confirma que Donald Trump ha estado haciendo esto no solo con Ucrania y no solo con el hijo de Joe Biden, sino que ha sido política general, estamos ante un hecho mucho mayor. O sea, tiene 10 minutos que el New York Times anuncia que Sí, Donald Trump empujó al primer ministro australiano para que desacreditara la investigación de Mueller. Y nuevamente la Casa Blanca restringió el acceso a la transcripción. Es decir, estamos viendo dos hechos parecidos con dos líderes mundiales distintos. Hombre, cabría pensar que esto fue o ha sido o sigue siendo una práctica permanente de Trump. Eso sí puede, si no me equivoco, quisiera tu opinión, incendiar la pradera. Es decir, sí puede permitir el juicio político, el impeachment, a que llegue a buen puerto. el juicio político ya va en buen puerto, no sabemos el resultado. Hay dos cosas, y tienes mucha razón en lo que dices, pero en el caso de Mueller, ese es un asunto que siguen investigando los comités, pero ya con el reporte, digamos, es un caso semicerrado. El tema de Ucrania es el argumento central, porque es la primera vez
acuerdo a la transcripción que dio a conocer la Casa Blanca, se lee que Trump solicita para términos políticos la asistencia de Ucrania, y estamos hablando de las elecciones que se vienen, las de 2020. Lo otro ocurrió en 2016, y son dos casos que van de alguna manera a fortalecer el argumento de los demócratas en el Congreso, y que de alguna manera, con las audiencias que se van a llevar a cabo, van a obligar a los republicanos en algún momento a tomar una posición clara en este juicio. No hay vuelta de hoja. El proceso en la Cámara de Representantes se va a llevar a cabo. Y obviamente, el caso de Australia fundamenta todavía más la necesidad que dicen los republicanos de someter a un juicio político a Donald Trump. Los republicanos, aunque están unidos atrás del mandatario, ya empezaron a resquebrajarse. Ya hay integrantes de la Cámara Baja que han dicho que van a votar a favor del juicio. No se necesita ni siquiera el voto de los republicanos, con 218 sufragios que tienen los demócratas es necesario. Las cosas ya no le están saliendo bien. Te me adelantaste a la última pregunta. Es decir, estos son temas que pueden romper la división partisana, digamos, la división partidista, es decir, que representantes republicanos tomen distancia con Donald Trump sabiendo que eso puede llevar a que su partido pierda la presidencia porque no hay otro candidato que pueda presentarse en noviembre. Es decir, es un poco como, moralmente yo estoy obligado a ir contra Trump, pero sé que al hacerlo tomo una pistola y me disparo en los dos dedos gordos del pie. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el Partido Republicano está más interesado, como se ve, en mantener su mayoría en el Senado. No solo hay elecciones presidenciales el 3 de noviembre, toda la Cámara de Representantes entra a reelección. Y un número importante. Si no traes candidato potente, tiendes a perder tu distrito, ¿eh? Efectivamente, por eso es que las cosas se le están complicando. Se hablan ya de muchos escenarios, y son demasiados los que puede haber en este proceso del juicio político. Pero la realidad es esta. Ya el líder de la mayoría en el Senado dijo que si se aprueba la resolución del juicio, no tiene más opción que llevarlo a cabo. Es decir, ya se está abriendo la puerta para que se le enjuicie en el Senado. El resultado de la votación no lo sabemos, porque los 100 integrantes de la Cámara Alta fungen como si fueran el jurado en un proceso judicial en los Estados Unidos. Oye, Jesús, pero a ver, vamos a suponer que Trump es enjuiciado. Vamos a suponer que pierde el impeachment. ¿Tiene el Partido Republicano capacidad de aquí a noviembre a generar otro liderazgo que pueda competir en las elecciones igual o más fuerte que Trump? Eso no lo sabría en ese sentido, porque si Trump es removido de la presidencia, Mike Pence se convierte en el presidente. ¿Y tú ves a Pence con capacidad de jalar el voto republicano, unificarlo y darle el triunfo en la Casa Blanca en las elecciones de noviembre del año que entra? Lo veo muy complicado, sobre todo porque Pence no es una figura con renombre dentro del Partido Republicano. Sí tiene peso en el sector muy conservador que le ayudó a ganar a Trump las elecciones, sobre todo con los evangélicos. Claro, pero no podría, el electorado de Trump no pasa directamente a las manos de Pence, son personalidades muy distintas. Muy distintas, sí, y los republicanos tendrían que moverse en ese sentido para ver quién puede representarlos en los comicios del 3 de noviembre. Faltan muchas cosas por descubrir. Ya se sabe que salieron los citatorios obligando a Mike Pompeo, el secretario de Estado, a Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, a que se presenten ante los comités de la Cámara que están investigando. No se trata de una cuestión voluntaria. Este es un juicio con mucho peso. Si alguien miente bajo juramento en estas audiencias, comete un delito, desacato, y recordemos lo que ya ha pasado a gente que en un proceso judicial en el Congreso ha mentido. El caso Irán Contras, por ejemplo, se van a la cárcel. Está complicado, por eso Trump está desesperado. Pues sí, tiene razones para estar, y Pelosi no hace más que relamerse los bigotes. Y mira no que solo ella, estoy hablando de un... no solo ella. Yo creo que Biden, que está muy callado, puede ser el mayor beneficiado con esto para convertirse en el candidato único demócrata. Claro. Sí.
Muy bien, Jesús Esquivel, Oiga, muchísimas porque además gracias por acompañarnos esta tarde, nuestro corresponsal en Washington. Seguimos llevando el pulso, Jesús. Claro que sí, conforme se vayan desarrollando las audiencias, que sí, van a un juicio. Bien, pues nos vamos a corte.